Descubrí audios de mi esposa suplicando sexo a un amigo. Todo apuntaba a una infidelidad, pero me llamaron exagerado por mi reacción, hasta que la verdad salió a la luz. Hola a todos. No soy nuevo aquí, pero esta es mi primera publicación. Sé que os sonará repetitivo lo que diré, pero nunca me esperé esta traición, por eso nunca tuve la necesidad de escribir algo aquí. ¿Por qué lo haría? Mis padres fueron personas amables y me criaron lo mejor que pudieron. No tenía problemas en el trabajo, llevo más de 10 años en la misma empresa, he ascendido 2 veces, y hasta donde yo pensaba, mi matrimonio estaba bien. No era perfecto, claro, ninguno lo es, pero ingenuamente creía que todo marchaba como debía. Sí, nos habíamos estado distanciando, pero ya había sucedido antes, siempre lo hablábamos y lo solucionábamos. Por Dios, éramos un equipo. Pero ahora siento que todo en lo que creía se está desmoronando. Soy hombre, mi nombre supongo que no importa. Tengo 37 años y mi esposa, llamémosla J, de 35 años, llevo casado con ella 8 años aunque nuestra relación dura ya casi 15. Nos conocemos de toda la vida. Como dije, nuestro matrimonio no era perfecto. Teníamos problemas, como todos. El dinero a veces escaseaba, pero nos esforzábamos juntos para salir adelante. Eso significaba menos tiempo para nosotros, pero lo hacíamos funcionar. Nunca tuve la necesidad de estar con alguien más ni de pensar en otra persona, y siempre creí que ella sentía lo mismo. Jamás dudé de ella, no tenía razones para hacerlo. Éramos felices con lo que teníamos y con lo que habíamos construido. No tenemos hijos porque fue su decisión y yo la acepté. Todo parecía estar bien, hasta hace 2 semanas. Aquella noche, después de cenar, noté que estaba más pendiente de su móvil que de nuestra conversación. No le di importancia. Terminé de cenar, recogí la mesa y ella se fue a la sala a ver sus programas, mientras yo me retiraba a nuestra habitación. Alternaba entre ver fútbol y una película. No estaba molesto, pero sentía que nos estábamos distanciando otra vez. Recordé que la última vez que pasó algo similar, ella tomó la iniciativa para acercarnos, así que esta vez decidí que lo haría yo. Pensé en organizar una cena romántica en uno de sus restaurantes favoritos. Me pareció una buena idea y seguí pensando en ello hasta que me quedé dormido. Unas horas después, me desperté para ir al baño y noté que ella no estaba en la cama. Salí a buscarla y la encontré dormida en el sofá. Se había tomado 3 botellas de vino. Me acerqué para despertarla, pero en ese momento su reloj inteligente vibró. En la pantalla apareció un mensaje que decía algo como, jaja, eres increíble, me encantaría poder estar dentro de ti. Curioso, abrí la conversación y vi que era un chat entre mi esposa y un amigo nuestro. No diría que él era mi mejor amigo, pero lo conocía desde antes que a mi mujer. Habíamos compartido muchas cosas, jugado fútbol juntos y en alguna ocasión lo había ayudado. Solíamos llamarlo sujeta chaquetas porque, cuando había problemas, él siempre se quedaba al margen cuidando nuestras cosas mientras nosotros nos pegábamos. Deslicé hacia arriba, leyendo por encima los mensajes antiguos, y allí encontré conversaciones coquetas, subidas de tono. También vi que se habían estado enviando fotos bastante atrevidas. Todo gritaba infidelidad, hasta que volví a los mensajes de esa noche. Ahí parecía que ambos intentaban ponerse de acuerdo para encontrarse y poner fin a lo que estaban sintiendo. Se notaba que él quería que fuera en ese momento, pero mi esposa le decía que, si lo iban a hacer, debía ser de una forma en la que ni su novia, ni yo, pudiéramos enterarnos. Hablaban de buscar una coartada para que nadie sospechara, porque nadie lo entendería. Seguí leyendo hasta que llegué a los audios. Básicamente hablaban de lo mismo, de la tensión entre ellos, de lo que se morían por hacerse cuando estuvieran a solas, de lo excitante que les resultaba la situación, y mucho, mucho más. El último audio me destrozó. Lo escuché rogarle abiertamente por sexo. Ella le decía que siempre lo había deseado, que nadie se enteraría si lo hacían bien, y lo que más me mató, soy muy buena guardando secretos. No encontré otras conversaciones similares en su reloj y, sin saber el código de su teléfono, no podía seguir investigando. Solo pude cargarla en brazos y llevarla a la cama. No dormí. No después de saber todo esto. No en la misma cama con ella. Me fui a la sala, me tumbé en el sofá y encendí la tele sin ver nada en particular. Estaba en shock, hasta que me quedé dormido, supongo que por agotamiento. Me desperté a las 5:30 para ir a trabajar. Pero cuando subí al coche y recorrí medio camino, recordé todo lo que había leído,
y me desplomé sobre el volante. Lloré. No sabía si sería capaz de enfrentar el día. Llamé a mi jefe y le dije que no me encontraba bien. Me creyó sin dudarlo. En más de 10 años en la empresa jamás me había tomado un solo día por enfermedad. No soy de los que se enferman, tal vez una vez cada 4 años. Mi jefe lo entendió y me dio 2 días de descanso. Regresé a casa. Agarré una botella de vodka, la mezclé con zumo de manzana y un par de hielos, y me la terminé. No soy de beber, y menos entre semana, pero me dio igual. Tomé otra botella, que estaba medio llena, y salí a la calle. Caminé y caminé. Recordé que cuando era adolescente y las cosas me superaban, solía ir a un lugar cruzando las vías del tren. Era un sitio que pocos conocían. Solo quería estar solo. Pero hacía muchos años que no iba. Cuando llegué, descubrí que la zona ahora estaba rodeada por un muro aún más alto. Me daba igual, mareado por todo lo que había bebido, lo escalé como pude, salté al otro lado y caminé por las vías hasta encontrar aquel sitio. Me senté a observar la ciudad a lo lejos. Todo seguía igual. Tal y como lo recordaba. Y por un momento estuve bien. Hasta que recordé que siempre venía aquí cuando las cosas me superaban. Y volvió a mi mente todo lo que había leído, todo lo que había escuchado en esos mensajes de mi esposa y mi amigo. Y entonces, hirviendo de rabia, prácticamente temblando de enojo, lo entendí, me lo habían hecho a mí. ¿Qué hago? Siento que todo el amor que sentía por ella se ha desvanecido. Después de escuchar su voz, suplicándole que se acostaran, simplemente me repugnaba. No quiero hablar con ella. Después de esto, ni siquiera puedo mirarla a la cara. Ya no me importa si me engañó físicamente o si lo había hecho antes. Esto es algo que jamás podría olvidar o perdonar. Lo que más me duele es cuando dijo que era buena guardando secretos. ¿Quién demonios es esa persona? No es mi esposa. Se parece a ella, tiene su voz, su cuerpo, pero no es ella. Pero la verdadera pregunta es, ¿hasta dónde quiero llegar con esto? Nunca en mi vida me había sentido tan traicionado y asqueado. El problema es que le he dado todo. Como pareja, como persona. Estaba increíblemente enamorado de ella. Pensaba que seríamos nosotros dos hasta el final. Que en 20 años nos jubilaríamos y envejeceríamos juntos. Ahora me siento un idiota. Que nunca notó las señales. O, peor aún, que las vio pero las ignoré. Me atormenta la idea de que tal vez fue mi culpa. ¿Pude haber hecho más? Pero no recuerdo bien cómo planeamos nuestra vida juntos, cómo tomamos cada decisión cuidadosamente. Yo fui primero a la universidad mientras ella trabajaba. Cuando terminé mi carrera, ella retomó sus estudios y yo trabajé para mantenernos. Ahorramos para comprar nuestro primer coche, pensando en el futuro, en la familia que algún día formaríamos. Luego, ella decidió que no quería hijos. No me gustó la idea, pero la acepté. Pasó el tiempo y creí que estábamos bien. Había momentos en los que la notaba distante, pero siempre lo hablábamos y todo volvía a la normalidad. Pero ahora, viéndolo desde otra perspectiva, todo ha sido en vano. Nunca pensé que el amor que sentía por ella pudiera desaparecer de un día para otro. Pero así fue. No quiero estar cerca de ella. No quiero volver a tocarla después de escucharla rogarle a ese malnacido. En ese instante, todo lo que sentía por ella murió. Lo único bueno de todo esto es que la casa en la que vivimos no es nuestra, es de mis padres. Ellos decidieron dármela hace 6 años como parte de su herencia en vida, pero legalmente sigue siendo suya. Así que, cuando fallezcan, la heredaré, pero espero que no pase hasta dentro de mucho tiempo. Eso significa que, en un futuro acuerdo de divorcio, ella no podrá quedarse con nada. Gracias, mamá y papá. Ahora, ¿qué debo hacer? O mejor dicho, ¿qué quiero hacer? Honestamente, estoy considerando echarla de la casa sin decirle nada. Esperar a que se vaya a trabajar, empacar todas sus cosas en bolsas y tirarlas a la calle. Llamar a un amigo, cambiar las cerraduras y sacarla de mi vida. Si llega a casa, simplemente cerrarle la puerta en la cara y decirle que se vaya. Cerrar la puerta. Y ver cómo se desmorona. Sí, sé que suena ridículo. Pero en ese momento, con todo lo que había bebido, me parecía lo correcto. Sabía que hablaba desde el odio y el rencor. Sabía que si hacía algo así, me metería en un problema.
pero también sabía que tenía que hacer algo. Cuando la bebida se me acabó, empecé a sentir frío. Me levanté y caminé de regreso a casa. Realmente no sabía qué hacer. Caminando de vuelta, compré otra botella y fui a casa. Al llegar, no había nadie. Me senté en el sofá y empecé a beber. Los recuerdos comenzaron a invadirme, especialmente los de ese idiota al que consideraba un amigo. Sabía que esto no iba a quedar así. Siempre he sentido la necesidad de que la gente pague por sus actos. No soy de los que creen en el karma, pero esta vez debía hacer algo. Me sentía desmoronado por dentro, pero tenía una cosa clara: si no hubiera recibido ese mensaje en ese preciso momento, habría seguido engañado. Maldita casualidad. Mi amigo me la iba a pagar. Esta vez no iba a sujetar los abrigos, sino su cara. Quería que se hiciera responsable. Cuando miré el reloj, faltaban 2 horas para que mi esposa llegara. No quería verla, así que llamé a otro amigo, le conté brevemente lo sucedido y me dejó quedarme en su casa unos días. Le dije que no podía conducir. Me respondió que ya estaba de camino con los niños y que llegaría enseguida. Así pasé 3 días en su casa. Mi esposa, por supuesto, no dejó de llamar y enviar mensajes a todas horas, preguntando dónde estaba, si estaba bien. Me dijo que estaba preocupada porque los primeros 2 días mi coche seguía aparcado en casa, pero al tercero ya no. Seguía sin verme, pero no contesté. No importaba. El segundo día en casa de mi amigo, más calmado y recuperado de todo lo que había bebido, hablé con él. Le conté, esta vez más sobrio, todo lo que había leído y lo que tenía pensado hacer. Le dije que quería vengarme del sujetachaquetas. Me aconsejó que no lo hiciera, que solo me metería en un lío mayor. Pero le respondí que tenía que hacerlo, al menos confrontarlo, que supiera que lo sabía. Me preguntó qué haría con mi esposa. Le dije la verdad: no quería verla, no quería tocarla, ni siquiera estar cerca de ella. El divorcio nunca había sido una opción en mi mente, pero ahora no veía otra salida. El problema era que no conocía a nadie que se dedicara a la abogacía. Mi amigo me pasó un número y me recomendó que llamara y me informara. Así lo hice. Hablé con un abogado especialista en divorcios y empecé a dar los primeros pasos. Me dijo que reuniera información que pudiera favorecerme en el caso y, sobre todo, que no hiciera ninguna locura. Supongo que notó o escuchó el odio que sentía por el sujetachaquetas, porque insistió en que me mantuviera bajo perfil. Al abogado le conté, básicamente, lo mismo que a mi amigo, que había encontrado unos mensajes en su reloj. Mensajes asquerosos, explícitos, con fotos y notas de audio que dejaban en claro lo que ella había estado planeando o, quizás, ya había hecho. No sabía hasta dónde llegaba todo, pero lo que leí fue suficiente. Mientras hablaba, empecé a alterarme. Solté insultos, llamándola una maldita tramposa asquerosa, diciendo que no quería volver a tratar con ella nunca más. El abogado, sin embargo, me dijo que debía pensar en frío. Me aconsejó que reuniéramos toda la evidencia posible para fortalecer mi caso. Me sugirió que volviera a casa e intentara recabar toda la información que pudiera. Pensándolo con calma, acepté. Tenía razón. Así que, volví a casa. Llegué después del trabajo, ya de noche. Cuando me vio, corrió hacia mí. Dijo que estaba preocupada, que había pensado lo peor. Yo la miré fijamente y le dije que teníamos que hablar. Pareció relajarse un poco, incluso me sostuvo la mirada, pero yo no iba a perder tiempo. Fui directo al grano. Hace 3 días vi tu reloj, le solté. Lo sé todo. Su expresión cambió en un instante. Pasó de la aparente calma a la desesperación. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras negaba con la cabeza. No, no es lo que parece. Parecía una niña asustada. Decía que todo tenía una explicación. Sí, claro. Eres buena guardando secretos, ¿no? Espeté con ironía. Abrió la boca, intentando responder, pero no dijo nada. Fue entonces cuando exploté. ¿Te escuché pidiéndole sexo a ese maldito? Vi tus fotos. Me das asco. Grité. No puedo ni verte. Estoy preparando el divorcio. No quiero estar ni un minuto más en esta mentira. Ella se echó a llorar, repitiendo que no era lo que parecía, que todo tenía una explicación. Pero no me importó. Fui a nuestra habitación, agarré su reloj,
que lo había dejado cargando, y lo escondí. Mi abogado me había dicho que necesitaba pruebas. Y ahí, en ese maldito reloj, tenía más que suficiente. Me metí a la ducha y luego me fui al cuarto de huéspedes. Desde la sala, seguía escuchándola sollozar. Repetía las mismas frases, pero yo ya no le prestaba atención. Por primera vez en estos 4 días, me sentí más relajado. No sabía cuánto necesitaba confrontarla hasta que lo hice. Finalmente, pude dormir mejor. A la mañana siguiente era sábado. No quería quedarme en casa. Tenía una cita con el abogado más tarde, pero hasta entonces necesitaba despejarme, así que me puse un chándal y salí a correr. Cuando volví, mi esposa me estaba esperando. «Quiero hablar contigo», dijo. Bien, supuse que después de haber tenido tiempo para pensar, tal vez estaba dispuesta a decir la verdad. Me senté. Si quería explicarse, este era su momento. Me contó que ellos habían estado hablando como amigos durante mucho tiempo. Al principio, nada atrevido ni sexual. Recordé que cuando intenté revisar los primeros mensajes, en efecto, parecían normales. Me dijo que todo comenzó hace 1 año y medio, en una reunión con nuestros amigos, jugando fútbol. Él se lesionó y tuvo que quedarse fuera del partido. Se pusieron a hablar. Me dijo que él le confesó que tenía problemas con su pareja, que últimamente terminaba demasiado rápido en la cama. Empezaron a intercambiar consejos sobre cómo hacer que durara más. En ese momento, no pasó de ahí. Pero la conversación continuó por mensajes. Poco a poco, el tono cambió. De simples consejos pasaron a comentarios más provocativos. Al principio, solo era eso, una amistad no convencional, dijo, como si no encontrara una mejor manera de llamarlo. Sabía que estaba mal, que no tenía sentido, pero admitió que le gustaba. Le gustaba la atención. Con los meses, todo fue escalando. Primero fueron fotos provocativas, preguntándose mutuamente qué tal se veían. Luego, esas fotos se volvieron más explícitas. Ambos comenzaron a mostrarse más, y después, las conversaciones dejaron de ser solo coqueteo. Para ella, todo había comenzado como un juego. Me contó que siempre había sentido curiosidad por acostarse con un completo desconocido, pero nunca se atrevió, porque temía con quién podría encontrarse. Sin embargo, esa fantasía evolucionó. Pasó de imaginarse con un extraño a querer acostarse con alguien que no fuera su esposo. Y ahí fue cuando surgió la idea de hacerlo con mi amigo, fingiendo que era un desconocido, para poder experimentar sin los riesgos de la realidad. Me aseguró que nunca tuvo la intención de llevarlo a cabo, que solo hablaban de la posibilidad, como una fantasía compartida. Pero aquel día, bajo los efectos del alcohol, se dejó llevar. Él le pidió que se lo dijera en notas de voz, y ella lo hizo. Juró que solo era un juego que se le salió de las manos, y me prometió que jamás lo habría hecho realidad. No sabía si creerle o no. Escuchándola contar cada detalle, viendo cómo las fotos pasaron de ser normales a provocativas y luego a ser demasiado explícitas, sentí que estaba diciendo la verdad, al menos en parte. Al principio de la conversación, no había audios, pero a medida que avanzaba en los mensajes, aparecían las llamadas, las notas de voz, hasta llegar al audio que me destrozó. Sentí que era sincera, pero había algo que me irritaba, nunca intentó disculparse. Solo relató lo sucedido, minimizando ciertos aspectos, insistiendo en que nunca lo habría llevado a cabo. Pero yo no me tragué esa excusa. Cuando me tocó hablar, le dije que agradecía su sinceridad, pero que, después de todo esto, al menos se merecía lo mismo. Le dije que ya había contactado con un abogado y que tenía pruebas de todas sus conversaciones. No mencioné que tenía su reloj, pero supuse que lo averiguaría tarde o temprano. Además, ese reloj lo había comprado yo. «Esta es mi casa», le dije. «Sé que legalmente no puedo echarte de la noche a la mañana, así que tienes 2 semanas para recoger tus cosas y buscar dónde irte. Si quieres meterte con mi amigo, ahora puedes cumplir esa fantasía, ya me da igual». Esas palabras parecieron golpearla como un puñetazo. Su rostro se desencajó y comenzó a llorar. «No, por favor, no hagas esto», suplicó. Le pedí que no me interrumpiera. La había dejado hablar, ahora era su turno de escuchar. Le dejé claro que iba a solicitar el divorcio y que tenía 2 semanas para encontrar otro lugar donde quedarse. Si no lo hacía, iniciaría el proceso legal de desalojo. Pero, más allá de los trámites, lo esencial era que ya no la quería en mi casa.
De hecho, tampoco quería quedarme yo. La idea de seguir viviendo allí después de todo lo ocurrido me resultaba insoportable. Sin embargo, la casa era mía, no un bien matrimonial, sino una herencia en vida que me habían dado mis padres. Durante esas 2 semanas, ella dormiría en la habitación de invitados. Desde ese momento, dividiríamos los gastos mientras permaneciera allí. También cerraríamos todas las cuentas conjuntas y trataríamos de finalizar el divorcio de la manera más civilizada posible. No tienes elección, le dije. Esto no es algo que puedas decidir. Nos vamos a separar sí o sí. Si aceptaba separarse en buenos términos, le daría todo lo que legalmente le correspondiera, excepto la casa. Pero si intentaba ponerme las cosas difíciles, si no facilitaba el divorcio, mostraría todas las pruebas a su familia. En ese momento, vi un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sabía perfectamente lo que eso significaba. Si su padre se enteraba, la desheredaría sin dudarlo. Aún así, siguió suplicando. No quiero separarme, dijo entre lágrimas. No fui física con él, no te engañé. Podemos arreglarlo, dame una oportunidad. La miré con frialdad. No confío en ti. La confianza se rompió, y sin confianza, un matrimonio está condenado al fracaso. Le dije que, no hace mucho, habría dado mi vida por ella. Que me habría enfrentado al mundo entero si hubiera sido necesario. Pero ahora, simplemente, no podía ni verla. No la quería cerca, no quería tocarla. Si no fuera por el consejo de mi amigo y de mi abogado, ni siquiera habría hablado con ella. Lo único que me retenía ahí era la conveniencia. No compliques más las cosas, le dije. Márchate bien, y yo no hablaré con tus padres. Puedes contarles lo que quieras, inventarte la excusa que más te convenga. Si prefieres echarme la culpa, hazlo. Me da igual. Total, tu padre nunca me soportó, y si ahora quiere verme como el yerno que abandonó a su hija, que así sea. No es algo que me quite el sueño. Y así terminó nuestra conversación. Desde entonces, la he ignorado casi por completo. Simplemente compartimos casa. Pensé que sería más difícil, que me costaría no hablarla, no mirarla. Pero, después de aquella conversación, todo fue más fácil. Lo necesitaba. Nos hemos cruzado varias veces a la hora de la comida. Ella me preparó algunos platos, pero yo no los toqué. Me preparaba un sándwich y me iba. Sé que le dolía, pero no me importaba. Cada vez que estábamos cerca, intentaba decir algo, balbuceaba algunas palabras. Pero yo no la escuchaba. Ya no me importaba. 2 semanas. Ese fue el plazo que le di. Ayer fue el último día del aviso amistoso. Durante los últimos días, había estado recogiendo sus cosas, guardándolas en cajas. Ayer, finalmente, se fue. Intentó hablar conmigo una vez más, me dijo que aún podíamos arreglarlo. Pero simplemente le cerré la puerta en la cara. Desde adentro, le dije que dejara las llaves sobre la mesa y que se fuera. No la ayudé a empacar. No moví un solo dedo. Permanecí en mi habitación hasta que escuché la puerta cerrarse por última vez. Cuando salí, la casa ya se sentía diferente. Sus cosas, su ropa, todo había desaparecido. No sabía cómo me iba a sentir cuando llegara este momento, pero la verdad es que no sentí nada. Aún no les había contado nada a mis padres. Sabía que iba a ser duro, pero tenía que hacerlo. Me presenté en su casa y les dije la verdad. Les conté todo lo que había estado pasando, mis decisiones, mi futuro. Mis padres siempre han sido tradicionales. Para ellos, el matrimonio es sagrado. Creen que todo tiene solución, excepto la muerte. Y hasta hace poco, yo también lo creía. Pero todo cambió cuando leí esos mensajes. Escuché esos audios. Todo en lo que alguna vez creí desapareció de golpe. Mi madre lloró. Mi padre se enfadó. No entendían lo que estaba sintiendo. A pesar de ellos, fui completamente sincero con ellos. Es mi decisión. Y ya la tomé, no hay marcha atrás. Mi madre insistió en que no la abandonara, que no tenía a dónde ir. Mamá, ella ya se fue hace días. Y no voy a buscarla. Pero entonces llegó el golpe final. Habéis pasado mucho tiempo juntos, teníais un plan de futuro. ¿Vas a tirar todo por la borda?, dijo.
Podéis resolver vuestras diferencias como adultos, añadió mi padre. Si no hubo infidelidad física, ¿cuál es el problema? Y eso me afectó más de lo que esperaba. De repente, me sentí pequeño. Como si estuviera haciendo una rabieta. Como si estuviera siendo reprendido por no hacer lo que ellos consideraban correcto. Y entonces mi madre cruzó la línea. Esa decisión no debiste tomarla solo, dijo. Al menos, tendríamos que haber formado parte de ella. Esa es nuestra casa, y somos nosotros quienes decidimos quién vive ahí y quién no. Les recordé que esa casa me la habían dado como herencia y que, aunque no estuviera a mi nombre, era mi hogar. Allí vivía, ese era mi matrimonio, y era mi decisión. Sin embargo, lo que decía parecía no tener sentido. Mi madre, por supuesto, no lo entendió. Mi padre, en cambio, se enfadó aún más. Por primera vez, y con toda la indignación que sentía, levantó la voz. Pero ellos no entendían, y yo estaba agotado. Me puse de pie, saqué las llaves de mi bolsillo y se las lancé. Si esta es su casa, de acuerdo, les dije. Me da igual. Parecía que solo les preocupaba lo que ella sentía, que no la dejara. Sí, estábamos casados, pero ella me había sido infiel. Tal vez no físicamente, pero yo había leído lo que escribía, había escuchado sus audios. Sabía que había algo más y no pensaba quedarme para averiguarlo. Así que me di la vuelta y me fui. Y era verdad. En el fondo, sabía que todo lo que decía tenía sentido. La seguridad con la que hablaba con él, el coqueteo, los secretos, las fotos provocativas y explícitas. Algo estaba ocultando. Entonces recordé algo que había sucedido años atrás. La novia de un amigo me contó que había visto a una chica parecida a mi novia en un restaurante, al otro lado de la ciudad. No me lo dijo antes porque no estaba completamente segura, solo la había visto unas pocas veces. En ese momento, la idea me molestó tanto que preferí no volver a hablar con ella. Confiaba en mi novia y estaba planeando pedirle matrimonio. Además, sabía que aquella chica tenía fama de exagerar y le encantaban los cotilleos, así que no creí en sus palabras. Pero, maldita sea, ahora lo recordaba. En su momento dudé, aunque fuera por un instante. Y, aún así, decidí ignorarlo. Preferí hacerme el ciego. Ha pasado mucho tiempo y apenas lo recordaba, pero ahora todo cobraba sentido. Decidí llamar a mi amigo, aunque ya estábamos algo distanciados. Ahora, esa novia era su esposa, pero quería preguntarle si aún recordaba aquel episodio. Para mi sorpresa, sí lo recordaba perfectamente. Me preguntó por qué quería saberlo, y entonces le conté todo, los audios, las fotos, lo que había descubierto. Fue entonces cuando me dijo algo que me puso los pelos de punta. Me confesó que, aunque yo no le había hecho caso en su momento, su novia siguió investigando. Me pidió que esperara un momento, porque tenía guardada cierta información, aunque casi la había olvidado con los años. Esperé con el corazón latiéndome en la garganta. Si podía encontrar respuestas, no me importaba nada más. Minutos después, recibí un mensaje. Era una foto tomada en aquella cena con sus amigas. Me dijo que la había encontrado tiempo atrás mientras buscaba otra cosa. Cuando abrí la imagen, no podía creerlo. En la foto se veía a una chica de espaldas que se parecía demasiado a mi novia en ese entonces. Mismo peinado largo recogido en una coleta, la misma ropa que reconocía de aquel tiempo. No podía ver su rostro, pero lo que me despejó todas las dudas fue la persona que la acompañaba. Era el marido de mi prima. No podía creerlo. ¿Por qué estaban juntos? Al día siguiente tenía más preguntas que respuestas. Sabía que algo estaba pasando, necesitaba información. Pensé en contratar a un detective, pero ¿podría encontrar pruebas de algo que ocurrió hace años? Tal vez me fue infiel antes de casarnos y después nunca volvió a hacerlo. Pero aún así, si lo hubiera sabido, jamás me habría casado con ella. Aunque también existía la posibilidad de que no hubiera nada. Entonces recordé algo. En aquella época, ella tenía un teléfono, y yo, por costumbre, suelo guardar muchas cosas. No sé exactamente por qué, pero siempre pienso que pueden ser útiles en algún momento. Y entre esas cosas estaba su antiguo móvil. Lo tenía guardado en una caja en el desván, junto con otros teléfonos viejos que había acumulado con los años. Recordaba el modelo, así que fui a buscarlo. El problema era que no recordaba las claves. Casi imposible acceder,
pero tenía un compañero en el trabajo que sabía sobre este tipo de cosas. Al día siguiente, clasifiqué todos los teléfonos que ella había tenido en todos estos años, más de 12. Se los llevé a mi compañero para que los revisara. Me dijo que, al no tener las claves y con algunos dispositivos posiblemente dañados, el proceso tomaría tiempo y esfuerzo. Me exigió una buena cantidad de dinero por el trabajo. Acordamos un precio, $1.300. No me importó. Una semana después, me entregó toda la información en un pendrive. Me advirtió que había muchísimas fotos, lo cual era normal después de tanto tiempo. Mi esposa había cambiado de dispositivos varias veces, de iPhone a Samsung y viceversa, hasta volver a un iPhone actualmente. Allí, en ese pendrive, estaba toda su vida. Durante toda esa semana me dediqué a revisar fotos, una por una. Había miles, de nosotros, de sus comidas, de sus viajes, de sus amigas. Y luego encontré lo que temía. Encontré fotos, encontré vídeos. Encontré pruebas irrefutables de que me había sido infiel. Al menos con 2 hombres antes de casarnos, cuando aún éramos novios. Y lo peor, con otro hace 5 años. No reconocía al último, pero tenía fotos explícitas de él y de ellos juntos. Eso fue la gota que colmó el vaso. Ya lo tenía. Me había sido infiel con al menos 3 tipos distintos. Dios, ¿por qué no pude creer en las palabras de la novia de mi amigo? Solicité el divorcio de inmediato. Mi abogado utilizó todas las pruebas que encontramos en su móvil y en los otros dispositivos donde hallamos evidencias de años de engaños. Mi futura exesposa ha intentado contactarme varias veces. Me ha escrito, he leído sus mensajes, pero no le he respondido. No sabe que lo sé todo. Pero lo sabrá. Las pruebas están ahí. No he hablado con mis padres desde aquel día. Aún no me siento bien, y probablemente pasen meses antes de que me acerque a ellos. Por lo demás, todo sigue su curso. Mi abogado dice que el divorcio es inevitable y que ella no está poniendo resistencia. Lo único que me queda ahora es cerrar las cuentas conjuntas, separar los bienes y agilizar los trámites para que todo termine lo antes posible. Y cuando todo esté cerrado, por fin podré empezar de nuevo. Han pasado unos meses desde el divorcio y puedo decir que, sí, ya he conseguido divorciarme. Todo se dividió a partes iguales. Antes de concedernos el divorcio, el juez nos instó a asistir a 5 sesiones de terapia matrimonial. Fue en ese momento cuando mi futura exmujer intentó manipularme con sus lamentos y disculpas, pero yo no quería escuchar. Participé en la terapia solo porque el juez lo consideró necesario. Noté que priorizaba la reconciliación sobre el divorcio, incluso después de haber presentado toda la evidencia. Yo no tenía intención de reconciliarme, pero si asistir a esas sesiones facilitaba el proceso de divorcio, estaba dispuesto a hacerlo. Al comienzo de las sesiones, todo fueron súplicas y llantos por parte de ella, pero las 3 últimas fueron bastante reveladoras. Me confesó que, efectivamente, me había engañado. La primera vez lo hizo porque sabía que le pediría matrimonio, y desde ese momento, sentía curiosidad por estar con otro hombre. Fue entonces cuando el marido de mi prima se prestó para ello. Luego, hubo otras 2 infidelidades con compañeros de trabajo. Según ella, simplemente se dejó llevar y creyó que, si la primera vez no la descubrieron, las demás tampoco tendrían consecuencias. Me explicó que sus engaños coincidían con los periodos en los que se alejaba de mí, pero que fingía molestias o distanciamientos para que yo no sospechara nada. Después de todo lo que supe, me di cuenta de que no conocía realmente a la persona con la que había compartido tantos años. Físicamente era la misma, pero ya no sabía quién era en realidad. Por eso le dije que no podía estar con ella, que en ese momento la odiaba y no quería ni tocarla ni estar cerca de ella. Solo deseaba separarnos y que cada uno hiciera su vida. Después de la última sesión, ella lo comprendió. Me dijo que me dejaría en paz y que no interferiría más en la relación con mi madre. Algo que no mencioné antes es que mi madre perdió a una hija cuando yo tenía apenas 3 años. Obviamente, no la recuerdo, pero ese duelo le provocó una profunda depresión durante años. Cuando conoció a mi esposa, la quiso como a una hija. Aunque me quiere y siempre ha estado a mi lado, tenía miedo de perder esa cercanía con ella. Mi exmujer se aprovechó de eso para intentar recuperarme, manipulando a mi madre. Sin embargo, en la terapia reconoció que no estaba bien lo que hacía y decidió alejarse. Se lo agradecí. Finalmente, en la última sesión del juicio, el juez nos concedió el divorcio.
Por primera vez sentí que veía a mi exmujer tal y como era. Antes de irnos, le di la mano y le deseé que se cuidara. Ella asintió y cada uno siguió su camino. No he vuelto a saber nada de ella, ni quiero. Después de todo, fui a visitar a mi madre y hablé con ella. Me pidió perdón por haber estado a punto de ponerse de su lado, pero entendió todo después del juicio, cuando vio las pruebas que presentó mi abogado. Ver en perspectiva todo el daño que me causó fue difícil. Aún así, no me siento bien con todo esto. A pesar de lo ocurrido, la amé. Fueron 15 años juntos, 8 de matrimonio, y todo terminó así, de un momento a otro. No sé exactamente cómo seguir adelante, pero hay que hacerlo. Gracias por tomarte el tiempo de leer esto. No olvides un like, un comentario y suscribirte para más historias como esta. Gracias por tu apoyo, nos vemos en el siguiente vídeo.